Dos. Bueno, muy buenos días, honorables representantes, estimada ciudadanía. Soy Gabriel Felipe Urbano Chicanoy, pertenezco a la Asociación Pro Bienestar para la Familia de Colombia, Profamilia. Profamilia es una organización sin ánimo de lucro, privada, que trabaja hace 52 años por los derechos sexuales y reproductivos de cada habitante del país. Les pido por favor que me pongan atención. Puede continuar, no se preocupe que aquí la mesa directiva es la que determina exactamente cuando de pronto hay alguna situación que no permite pues el uso de la palabra. Puede continuar. Muy amable, presidente, muchas gracias. Muchas gracias. Esta organización atiende aproximadamente 700,000 personas, en las cuales más de 3 millones de prestación en salud sexual y reproductiva asisten día a día a nuestras organizaciones. Nosotros tenemos 33 clínicas en 28 puntos del país. Y para desarrollar la ponencia del día de hoy quiero hacer respectivo a 3 puntos. El primero, respecto a la conflictividad que existe esta reforma constitucional frente al bloque de constitucionalidad de nuestra Constitución. El segundo punto es respecto a la violación que se está realizando el carácter jurídico y el avance en políticas públicas que tiene actualmente Colombia en derechos sexuales, en derechos reproductivos, pero asimismo en los puntos de vista de la equidad e igualdad de género. Tercero, y para finalizar, observaremos cómo esta reforma constitucional hará regresiva los alcances en derechos fundamentales y hará que no progresen todos los conceptos que la Corte Constitucional ha definido en esos instantes, para así finalizar con una petición. Lo primero que quiero decir es que Colombia ha suscrito por vía del bloque constitucional varios tratados internacionales. Voy a saltarme cada uno de ellos, pero quiero enfatizar en ese. Por ejemplo, la CEDAW ha determinado que la exclusión de la mujer y la exclusión en la igualdad de género se parte a partir de la exclusión en los estados civiles, cuando se generan unas discriminaciones en donde no se relaciona una justificación para acceder a garantizar los derechos que el Estado tiene que ejercer y promover para los derechos de los ciudadanos. Es por eso que sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas y sociológicas, culturales y civiles en cualquier otra esfera no pueden ser vulnerados únicamente por una postura ideológica, únicamente por un criterio de visión de modo de vida. En consecuencia, esa distinción que realiza la pregunta del proyecto de ley al cual hoy nos estamos debatiendo, quiere decir que el parágrafo primero del artículo que se cita discrimina al preguntarle al pueblo colombiano, en efecto, que si está de acuerdo o no que solo parejas heterosexuales y fundadas bajo el matrimonio en unión marital de hecho con requisitos de ley sean las únicas personas facultadas para poder adoptar. Ese tipo de discriminación únicamente refuerza más la violencia de género estructural por la cual atraviesa el país. Esa violencia estructural de género es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es que la violencia no solamente se demuestra con las lesiones físicas, con las lesiones en la salud, con las lesiones que se pueden ver. La violencia estructural de género está invisibilizada, y cuando un Estado niega derechos de manera invisible, hace reformas de manera invisible a los derechos de las demás personas, lo que está haciendo es generando una violencia estructuralizada. Generar ese tipo de actividades genera circunstancias en que, por ejemplo, no se puede negar una realidad del país. Nosotros, desde Profamilia, hemos sido insistentes en la encuesta nacional de demografía en salud. Desde 1990 hemos realizado todas esas encuestas, las cuales sirven de base fundamental para políticas públicas. Esta encuesta, para el año 2015, midió aproximadamente 90,000 personas. Esas 90,000 personas encontramos las siguientes realidades. Por ejemplo, que un tercio total de los hogares del país, o sea el 3.2%, es ocupado por familias nucleares biparentales, ambos padres e hijos. Un 12,6% por núcleos
monoparentales, es decir, que falta un padre o falta una madre. Un 9,8% de ellas no tienen pareja, sin embargo tienen un hijo. El 12,8% son ocupados por familias extensas. Puede terminar, le ruego el favor que concrete, puede terminar. De lo cual, por ejemplo, significa que hay muchos, ese concepto nos está dando muchos modelos más de los puntos de vista de los cuales existe en la familia. Ahora bien, para finalizar con los dos últimos puntos, la vulneración del principio de progresividad, que va aunada precisamente a la facultad que han tenido los alcances de los derechos fundamentales, está siendo regresiva en todos los alcances que tenemos en una política pública nacional de derechos sexuales y reproductivos que existe y es vigente y que tiene un reto supremamente importante, inclusive para superar la pobreza en el país. Finalmente, quiero solicitarle a los honorables representantes que se revise nuevamente la constitucionalidad de este proyecto de ley. No podemos seguir pensando que si yo, por ejemplo, les digo que no piensen en un elefante rosado, o que si les doy un tiempo determinado para que dibujen una casa, sigamos pensando que la casa es cuadrada y triangular. Hacer ese tipo de actividades es negar una realidad en el país, y es negar los derechos sexuales y reproductivos de las demás personas, y es negar la diversidad, y es negar efectivamente que la posibilidad de que muchos niños y muchas niñas y adolescentes y diversas familias puedan gozar el derecho fundamental a tener una familia. Muchas gracias. A usted. Luego, el siguiente inscrito.